La primera cita del millonario iba tan bien. Risas, conversaciones, una conexión que parecía real. Hasta que ella bajó la mirada y dijo algo que cambió todo. «Puedes irte. Soy madre soltera». Y lo que él hizo después la dejó sin aliento. Marisol sabía que este era el momento. Podía sentirlo en la forma en que Sebastián la miraba desde el otro lado de la mesa, con esa sonrisa que había estado creciendo durante toda la cena, con esos ojos que parecían verla realmente, y no solo la versión pulida de sí misma que había presentado en la aplicación de citas. La conversación había fluido tan naturalmente durante las últimas 2 horas que casi había olvidado por qué normalmente odiaba las primeras citas. Casi había olvidado el nudo permanente en su estómago que aparecía cada vez que conocía a alguien nuevo. Casi había bajado la guardia, y eso era exactamente lo que la aterrorizaba, porque cuando bajabas la guardia, cuando empezabas a creer que tal vez esta vez sería diferente, era precisamente cuando todo se desmoronaba. Y Marisol había vivido ese desmoronamiento suficientes veces como para reconocer las señales de peligro. Una cita que iba demasiado bien, un hombre que parecía demasiado perfecto, una conexión que se sentía demasiado real. Todo eso solo significaba que la caída sería más dolorosa. El restaurante era exactamente el tipo de lugar que ella nunca habría elegido por su cuenta. Manteles blancos impecables, velas en cada mesa, meseros que se movían como sombras silenciosas entre comensales que hablaban en murmullos elegantes. Las copas de vino costaban probablemente más que lo que ella ganaba en un día completo de trabajo como asistente administrativa en la clínica dental del centro. Pero Sebastián había insistido, había dicho algo sobre querer impresionarla, sobre que merecía algo especial. Y cuando un hombre con traje que probablemente costaba lo mismo que 3 meses de su renta, te dice que mereces algo especial, es difícil no sentirte como Cenicienta antes de que el reloj marque medianoche. Excepto que Marisol sabía exactamente qué pasaba cuando el reloj marcaba medianoche. Había vivido ese momento antes, 5 veces, para ser exacta. 5 hombres diferentes, 5 primeras citas que habían ido de prometedoras a desastrosas en el momento exacto en que ella decidía ser honesta. Sebastián estaba contando algo sobre un viaje reciente a Barcelona, gesticulando con las manos de esa forma que tenían los hombres seguros de sí mismos, los que nunca habían tenido que preocuparse por el precio del menú o por llegar a tiempo al trabajo porque el camión se retrasó. Y Marisol asentía, sonreía en los momentos correctos, hacía las preguntas apropiadas, pero su mente estaba en otro lugar completamente diferente. Estaba calculando cuánto tiempo más podía estirar esto antes de tener que decir la verdad. Podía inventar una excusa y terminar la noche sin revelar nada, mantener la ilusión intacta aunque fuera temporalmente. ¿O sería más cruel prolongar lo inevitable? Porque era inevitable. Siempre lo era. Los hombres como Sebastián, empresarios exitosos con relojes caros y conversaciones llenas de viajes internacionales y proyectos ambiciosos, no terminaban con mujeres como ella. Mujeres de 32 años que vivían en departamentos rentados pequeños, que compraban ropa en mercados y cuyas vidas giraban alrededor de horarios escolares y cuentas que apenas se pagaban a tiempo. Marisol, la voz de Sebastián la sacó de sus pensamientos. Te perdí por un segundo ahí. Había preocupación genuina en su tono, no molestia. Eso de alguna forma lo hacía peor. Marisol forzó una sonrisa. Perdón, es que esta noche ha sido realmente hermosa. No era mentira. Había sido hermosa. Sebastián había sido atento sin ser asfixiante, divertido sin tratar demasiado, interesado en ella sin hacer que se sintiera como un interrogatorio. Había preguntado sobre su trabajo, su familia, sus intereses, y ella había respondido con verdades cuidadosamente editadas, omitiendo la parte más importante de quién era realmente. Ha sido hermosa para mí también, dijo Sebastián, inclinándose levemente hacia adelante. Y espero que no sea la última vez que nos veamos. Ahí estaba, la invitación implícita a algo más que una noche, y Marisol sintió cómo el pánico familiar comenzaba a trepar por su garganta como enredadera venenosa. Podía ver cómo se desarrollaría esto si no decía nada ahora. Habría una segunda cita, tal vez una tercera,
Él seguiría mostrándole su mundo de restaurantes caros y conversaciones sofisticadas. Y ella seguiría sintiendo que estaba actuando en una obra de teatro donde no conocía bien su papel. Y eventualmente, inevitablemente tendría que decir la verdad. Y mientras más tiempo pasara, más le dolería cuando él hiciera lo que todos los demás habían hecho. Así que tal vez era mejor arrancarlo como curita, rápido y directo. Tal vez era mejor terminar esto ahora, antes de que empezara a importarle de verdad. Aunque sí era brutalmente honesta consigo misma, ya le importaba. Eso era parte del problema. Tomó un sorbo largo de vino, sintiendo el líquido tibio deslizándose por su garganta, dándole un falso coraje que sabía que necesitaría para lo que venía. Sebastián, comenzó, y algo en su tono hizo que él se enderezara, que su expresión cambiara de relajada a atenta. Hay algo que necesitas saber sobre mí, algo que debí decirte antes, pero... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Pero no había palabras correctas para esto. Solo había la verdad cruda y las consecuencias que venían con ella. Tengo un hijo, Mateo, tiene 6 años. Las palabras salieron más rápido de lo que había planeado, atropellándose entre sí. Y su padre no está en la imagen. Nunca lo ha estado. Así que soy madre soltera, completamente sola en esto. Y entiendo si eso cambia las cosas, porque siempre las cambia. Hizo una pausa, respiró profundo, y soltó la frase que había aprendido a decir como mecanismo de defensa, como forma de recuperar algo de control sobre el rechazo inevitable. Puedes irte, soy madre soltera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marisol podía escuchar el murmullo de otras conversaciones alrededor, el tintineo suave de cubiertos contra platos, la música ambiental que había estado sonando todo este tiempo sin que ella la notara. Pero entre ella y Sebastián había solo silencio y la expectativa de lo que vendría después. Ella sabía exactamente lo que vendría. Lo había vivido 5 veces antes. Primero vendría la sorpresa, esa pequeña contracción de ojos que significaba que él estaba procesando información que no esperaba. Luego vendría la incomodidad, ese cambio de postura, esa forma de retroceder levemente sin moverse físicamente. Luego las excusas educadas. Es que no estoy buscando algo tan serio. No sé si estoy listo para ser figura paterna. Creo que es mejor que cada uno busque a alguien más compatible con su estilo de vida. Y finalmente, la despedida rápida, la promesa vacía de te llamo y el silencio permanente después. Pero Sebastián no hizo nada de eso. Se quedó completamente quieto durante un momento que se sintió como eternidad, mirándola con una expresión que Marisol no podía descifrar. Y luego, lenta y deliberadamente, tomó su copa de vino, bebió un sorbo y la dejó de nuevo sobre la mesa con un movimiento tan calmado que parecía ensayado. «Ok», dijo simplemente. «Solo eso. Ok». Marisol parpadeó, confundida. «Ok», repitió, como si la palabra fuera un idioma extranjero que estaba tratando de traducir. «¿Eso es todo lo que vas a decir?» Sebastián se inclinó hacia adelante, sus codos sobre la mesa, sus manos entrelazadas frente a él. ¿Qué esperabas que dijera? La pregunta la tomó desprevenida, porque era exactamente eso. Ella tenía expectativas muy claras de lo que él diría, de cómo reaccionaría, y ninguna de esas expectativas incluía esta calma desconcertante. Esperaba, comenzó Marisol, sintiendo cómo su voz temblaba levemente. Esperaba que te levantaras y te fueras, o que pusieras esa cara de pánico educado que los hombres ponen cuando se dan cuenta de que esto viene con complicaciones que no firmaron, o que empezaras a hacer preguntas incómodas sobre el padre y por qué no está presente, o que... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba divagando, revelando demasiado de su propio daño acumulado. Sebastián la miró durante un largo momento, y había algo en su expresión que parecía a comprensión mezclada con algo más profundo que Marisol no podía nombrar. «¿Eso es lo que otros hombres han hecho?», preguntó en voz baja. No era acusación, era curiosidad genuina. Marisol asintió sintiendo calor en sus mejillas, sintiéndose súbitamente expuesta de una forma que iba más allá de la revelación sobre Mateo. Todos, cada vez que les he dicho, han encontrado razones para irse, algunos más educados que otros, pero el resultado siempre es el mismo. Sebastián se recargó en su silla, y Marisol podía ver pensamientos cruzando su rostro como nubes en movimiento. «Entonces, déjame ver si entendí correctamente.
dijo después de un momento. Me acabas de contar que tienes un hijo de 6 años, que eres madre soltera, que esta información ha hecho que múltiples hombres te rechacen. Y tu respuesta es decirme que puedo irme, básicamente dándome permiso para hacer exactamente lo que todos esos idiotas han hecho. Había algo en su tono. No era enojo exactamente, pero tampoco era la aceptación pasiva que Marisol esperaba. No te estoy dando permiso, respondió ella, sintiendo una chispa de algo parecido a defensa encenderse en su pecho. Solo te estoy dando una salida, porque esto, gesticuló vagamente entre ellos, esto es diferente cuando sabes que hay un niño involucrado. Cambia todo, y no quiero que te sientas atrapado o que pienses que te oculté algo importante. ¿Sentirme atrapado? Sebastián repitió las palabras como si estuviera probándolas, como si fueran un concepto completamente extraño. Marisol, acabamos de pasar 2 horas hablando sobre nuestras vidas. Me contaste sobre tu trabajo, sobre cómo tu mamá te enseñó a cocinar, sobre ese viaje que hiciste a Oaxaca con tus primas, y todo eso me pareció fascinante porque me estabas mostrando quién eres. Hizo una pausa, sosteniéndola con la mirada. Tener un hijo es parte de quién eres. Es probablemente la parte más importante. ¿Por qué pensarías que eso me haría querer irme? Las palabras atravesaron a Marisol como flechas, no porque fueran crueles, sino porque eran lo opuesto. Eran amables de una forma que ella no sabía cómo procesar. Porque es lo que siempre pasa, dijo, y su voz salió más pequeña de lo que hubiera querido. Porque los hombres quieren algo simple, algo fácil. No quieren las complicaciones que vienen con una mujer que tiene un hijo. Sebastián negó con la cabeza lentamente. Tal vez los hombres equivocados quieren eso. Los hombres que están buscando algo superficial, algo que no requiera esfuerzo real. Se inclinó hacia adelante de nuevo, y había una intensidad en sus ojos que hizo que Marisol no pudiera apartar la mirada. Pero yo no estoy buscando algo fácil, Marisol. Ya tuve eso. Ya viví esas relaciones, donde todo es perfecto en la superficie, pero vacío por dentro. Ya salí con mujeres que solo querían ser vistas en los lugares correctos, con el hombre correcto. ¿Y sabes qué? Es agotador. Es solitario de una forma que no puedo explicar completamente. Tomó un sorbo de su vino antes de continuar. Así que cuando dices que tienes un hijo, cuando me cuentas que eres madre soltera, lo que escucho no es complicación. Lo que escucho es que eres alguien real, con una vida real, con responsabilidades reales. Y eso no me asusta. Me hace querer conocerte más. Marisol sintió algo quebrándose dentro de ella, una pared que había construido tan cuidadosamente después de cada rechazo, después de cada decepción. No entiendes, dijo, y lágrimas comenzaban a picar en sus ojos aunque luchaba por contenerlas. No es solo tener un hijo, es que mi vida entera gira alrededor de él. No puedo salir cuando quiero, tengo que coordinar niñera. No puedo quedarme hasta tarde porque tengo que recogerlo temprano de la escuela. Los fines de semana no son para dormir hasta tarde o para viajes espontáneos, son para fútbol y tareas y películas de animación. Y el dinero, se detuvo sintiendo vergüenza trepar por su garganta. El dinero siempre es ajustado, porque todo lo que gano va para él, para asegurarme de que tenga lo que necesita. Así que no puedo hacer esto, gesticuló alrededor del restaurante elegante. No puedo ser la mujer que cenas en lugares como este regularmente. Soy la mujer que hace quesadillas para cenar y que ve Netflix porque no hay presupuesto para más. Sebastián la dejó terminar sin interrumpir, y cuando el silencio se instaló entre ellos de nuevo, él habló con una calma que contrastaba con la tormenta emocional de Marisol. ¿Puedo contarte algo sobre mí?, preguntó. Marisol asintió, sin confiar en su voz. Construí mi empresa desde cero. Y cuando digo desde cero me refiero a que hubo años donde comía frijoles directo de la lata porque no tenía dinero ni para tortillas. Vivía en un departamento donde se filtraba el agua cuando llovía, trabajaba 18 horas al día, sacrifiqué relaciones y amistades y momentos que nunca voy a recuperar. Hizo una pausa, mirando su copa de vino como si contuviera memorias. Y ahora tengo dinero. Tengo éxito según los estándares que la sociedad usa para medir esas cosas. Pero ¿sabes qué es lo que más extraño de aquellos años? La autenticidad. La sensación de que lo que estaba haciendo importaba de verdad, de que cada decisión tenía peso real. No veo la conexión, admitió Marisol. Sebastián sonrió, pero era una sonrisa triste. La conexión es que tú vives esa autenticidad todos los días.
Cada decisión que tomas tiene peso real porque afecta directamente a tu hijo. No tienes el lujo de ser superficial o de vivir solo para ti misma. Y eso, señaló hacia ella, eso es algo que yo respeto profundamente. Es algo que la mayoría de la gente nunca va a entender porque nunca han tenido que vivir con ese nivel de responsabilidad. Tomó su mano a través de la mesa, un gesto simple que de alguna forma se sintió monumental. Así que no me digas que puedo irme. No me des una salida que no quiero. Dime en cambio si tú quieres que yo me quede. Dime si estás dispuesta a darme una oportunidad de demostrarte que no soy como esos otros hombres, porque eso es lo único que realmente importa aquí. Marisol miró sus manos entrelazadas sobre la mesa blanca, sintiendo el calor de su palma contra la suya, sintiendo cómo años de armadura cuidadosamente construida comenzaban a agrietarse. «Tengo miedo», susurró finalmente, la confesión más honesta que había dado en toda la noche. «Tengo miedo de creer que esto puede ser diferente. Tengo miedo de que Mateo te conozca y luego tú decidas que es demasiado. Tengo miedo de bajar mis defensas y descubrir que estaba equivocada al pensar que tal vez, solo tal vez, alguien podría vernos a ambos como algo que vale la pena quedarse». Sebastián apretó su mano gentilmente. «Entiendo ese miedo, y no voy a prometerte que todo será perfecto porque estaría mintiendo. No sé cómo ser figura paterna. No sé nada sobre niños de 6 años o fútbol infantil o películas animadas. Probablemente voy a meter la pata múltiples veces». Hizo una pausa, sosteniendo su mirada. «Pero sí puedo prometerte que voy a intentarlo, que no voy a huir al primer obstáculo, que quiero conocer todas las partes de tu vida, incluyendo la más importante». Las lágrimas que Marisol había estado conteniendo finalmente se derramaron, rodando por sus mejillas silenciosamente, pero no eran lágrimas de tristeza o de miedo, eran lágrimas de alivio, de algo parecido a esperanza que había mantenido enterrado durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía. «No sé qué decir», logró articular. Sebastián sonrió, y esta vez la sonrisa alcanzó sus ojos completamente. «Di que aceptas una segunda cita, una donde tal vez pueda conocer a ese niño del que claramente estás tan orgullosa. Nada formal, nada que lo presione o te presione a ti. Solo una oportunidad de ver si esto que estamos sintiendo ahora puede sobrevivir en el mundo real, con todas sus complicaciones y responsabilidades». Marisol se limpió las lágrimas con el dorso de la mano libre, sintiendo algo expandiéndose en su pecho que era mitad terror y mitad emoción. «Mi mundo real es muy diferente a esto», advirtió, gesticulando alrededor del restaurante elegante. «Lo sé», respondió Sebastián, «y creo que eso es exactamente lo que necesito». Marisol no durmió esa noche. Se quedó despierta mirando el techo de su habitación pequeña, escuchando la respiración suave de Mateo, que dormía en el cuarto al lado, repasando cada palabra que Sebastián había dicho, cada mirada que habían compartido, cada momento donde había esperado rechazo y en su lugar había encontrado aceptación. Era casi demasiado bueno para ser verdad. Y esa era precisamente la parte que la mantenía despierta, el susurro constante de duda en el fondo de su mente diciéndole que nadie era tan perfecto, que eventualmente vendría la decepción, que estaba preparándose para una caída más dolorosa que todas las anteriores porque esta vez realmente había empezado a creer. La cita había terminado tarde, con Sebastián insistiendo en pagar la cuenta completa a pesar de las protestas de Marisol, con una despedida en la puerta del restaurante que había sido casi tímida en su dulzura, con promesas de mensajes al día siguiente y planes tentativos para ese fin de semana. Y ahora, acostada en la oscuridad de su habitación mientras el reloj marcaba pasada la medianoche, Marisol se preguntaba si había cometido un error al abrirse tanto, al mostrarle a un extraño las partes más vulnerables de su vida. El teléfono vibró en la mesita de noche, iluminando brevemente la oscuridad. Marisol lo tomó, esperando algún mensaje de trabajo o tal vez de su mamá, que siempre se despertaba temprano. Pero era de Sebastián. «Sé que es tarde, pero no puedo dejar de pensar en esta noche. En ti. Espero no haberte asustado con tanta honestidad. A veces hablo demasiado cuando estoy nervioso». Marisol leyó el mensaje 3 veces, sintiendo algo aflojándose en su pecho. Él también estaba nervioso. Él también estaba despierto pensando en lo que había pasado entre ellos. No era solo ella la que sentía esta mezcla de emoción y terror.
Escribió y borró respuestas durante varios minutos antes de finalmente enviar: no me asustaste. Bueno, tal vez un poco, pero en el buen sentido. Gracias por no irte cuando tuviste la oportunidad. La respuesta llegó casi inmediatamente. ¿Por qué me iría cuando apenas estoy empezando a conocerte? La mañana llegó demasiado rápido, como siempre. Mateo la despertó saltando en su cama, una bola de energía infinita, a pesar de que apenas eran las 6:30. Mami, es sábado. Dijiste que podíamos ir al parque si hacía buen clima. Marisol abrió los ojos con dificultad, sintiendo el peso de la noche sin dormir, pero forzó una sonrisa porque Mateo no merecía una mamá gruñona solo porque ella había decidido quedarse despierta pensando en un hombre. Claro, campeón, pero primero desayuno, ¿sí? Se levantó mecánicamente, moviéndose por la rutina familiar. Preparar café instantáneo para ella, leche con chocolate para Mateo, hot cakes que había aprendido a hacer perfectos después de años de práctica, fruta cortada en formas divertidas, porque esa era una de las pocas formas de que Mateo comiera algo saludable sin protestas. Y mientras lo hacía, mientras se movía por su cocina pequeña en pants y playera vieja, tan diferente de la mujer en vestido rojo de la noche anterior, Marisol se preguntó qué pensaría Sebastián si pudiera verla ahora, en su realidad sin filtros. «Mami, ¿por qué estás sonriendo raro?», preguntó Mateo con esa habilidad desconcertante que tienen los niños de notar cosas que los adultos intentan esconder. Marisol se tocó la cara, sorprendida de descubrir que efectivamente estaba sonriendo sin darse cuenta. «Solo estoy feliz, mi amor. No puedo estar feliz un sábado por la mañana». Mateo la estudió con sus ojos café enormes, esos que había heredado de su padre, aunque Marisol trataba de no pensar en eso. «Estás feliz diferente, como cuando la tía Lucía te cuenta chismes buenos». Marisol rió a pesar de sí misma. «Tal vez tengo chismes buenos, tal vez conocí a alguien interesante». Mateo arrugó la nariz. «¿Un novio? ¡Qué asco!». Y así, con la simplicidad brutal de un niño de 6 años, el tema quedó cerrado, al menos por ahora. El parque estaba lleno cuando llegaron, como siempre los sábados por la mañana. Niños corriendo en todas direcciones. Padres vigilando desde bancas con termos de café, vendedores ambulantes ofreciendo paletas y chicharrones. Marisol encontró su banca usual, la que tenía buena vista de los columpios y el resbaladero, y se sentó con su propio café mientras Mateo corría hacia sus amigos del vecindario. Este era su mundo real, no restaurantes elegantes ni conversaciones sofisticadas, sino parques públicos y mañanas donde su mayor preocupación era asegurarse de que Mateo no se cayera del pasamanos. Y era un buen mundo, se recordó a sí misma. Era suficiente. Había sido suficiente durante 6 años. No necesitaba complicarlo con expectativas de algo más. Su teléfono vibró de nuevo. «Sebastián, buenos días. ¿Cómo amaneció la mujer más interesante que he conocido en años?». Marisol sintió calor en las mejillas y agradeció que no hubiera nadie cerca para notar. Tomó una foto rápida del parque, de Mateo borroso en el fondo corriendo con otros niños, y la envió con el mensaje: «Así amanecí. Este es mi sábado típico». Esperó, sintiendo nerviosismo trepar por su columna vertebral. Esta era la prueba real, ¿no? No las palabras bonitas en un restaurante romántico, sino la reacción a su vida cotidiana, a la evidencia visual de que su mundo giraba completamente alrededor de un niño de 6 años. La respuesta tardó unos minutos, minutos que se sintieron como horas, y cuando llegó fue una foto de Sebastián en lo que parecía ser una oficina elegante, rodeado de papeles y computadoras. Y así amanecí yo, trabajando un sábado porque aparentemente no tengo vida fuera de los negocios. Tu sábado se ve infinitamente mejor. Marisol se encontró sonriendo a su teléfono como adolescente. ¿Quieres venir?, escribió antes de que su cerebro pudiera detenerla. Al parque, digo. Si no estás muy ocupado, podría ser tu descanso de todo ese trabajo. Sin presión. Solo, si quieres. Envió el mensaje y inmediatamente se arrepintió. Era demasiado pronto. Era demasiado. Acababan de tener una cita. Acababan de empezar a conocerse. Y aquí estaba ella invitándolo a su mundo real, a conocer a Mateo, a entrar en la parte de su vida que había protegido tan cuidadosamente. Estaba a punto de enviar otro mensaje, retractándose cuando llegó su respuesta. «Dame media hora, manda la ubicación». Marisol pasó esa media hora en un estado de pánico controlado.
¿Qué había hecho? ¿Cómo le explicaría esto a Mateo? ¿Sebastián llegaría en traje a un parque público? ¿Se daría cuenta de lo absurda que era esta situación y se arrepentiría de haber aceptado? Se paró, se sentó, caminó un poco, revisó que Mateo estuviera bien, volvió a sentarse. Las otras mamás en el parque probablemente pensaban que estaba loca, y tal vez lo estaba. Tal vez invitar a un hombre que apenas conocía a conocer a su hijo después de una sola cita era exactamente el tipo de decisión impulsiva y terrible que la había metido en problemas en el pasado. Pero entonces recordó cómo Sebastián la había mirado la noche anterior cuando ella le había dicho que podía irse, cómo había tomado su mano y le había pedido que le diera una oportunidad, y algo en esa memoria la calmó levemente, o al menos la convenció de no salir corriendo del parque antes de que él llegara. Sebastián apareció exactamente 35 minutos después, y Marisol sintió alivio al ver que había cambiado el traje por jeans y una playera casual. Se veía diferente así, más joven, más accesible, más como alguien que podría pertenecer a su mundo. «Hola», dijo cuando llegó a su banca, sonriendo con esa calidez que ya estaba empezando a reconocer. «Hola», respondió Marisol sintiendo mariposas en el estómago que no había sentido desde que tenía 20 años. «Gracias por venir. Sé que es raro invitarte aquí así de repente». Sebastián se sentó junto a ella, dejando espacio respetuoso entre ellos. «No es raro, es honesto. Me gusta eso», señaló hacia los columpios. «¿Cuál es Mateo?» Marisol lo señaló, el niño de cabello oscuro que estaba tratando de trepar el resbaladero por el lado equivocado. «Ese, el que está a punto de romperse el cuello porque no entiende el concepto de usar las cosas correctamente». Sebastián rió. «Se parece a ti. Tiene tus ojos. Tiene mi terquedad también», admitió Marisol, «y mi habilidad de meterse en problemas sin intentarlo». Se quedaron en silencio durante un momento, observando a los niños jugar, y Marisol podía sentir la tensión construyéndose en sus hombros. ¿Cuándo debería presentarlos? ¿Cómo debería hacerlo? ¿Qué le diría a Mateo sobre quién era este hombre? Sebastián debió sentir su nerviosismo porque habló suavemente. «No tenemos que hacer presentaciones formales hoy si no te sientes lista. Puedo simplemente estar aquí, conocer tu mundo desde la distancia, sin presión, ¿recuerdas?» Marisol lo miró, sorprendida por su comprensión. «¿De verdad?» Él asintió. «De verdad. Esto es nuevo para ambos. No hay manual de instrucciones. Vamos a tu ritmo». Y algo en esas palabras, en esa disposición de dejarla tomar control, hizo que Marisol sintiera que tal vez, solo tal vez, esto podría funcionar. Pasaron la siguiente hora simplemente sentados en la banca, hablando intermitentemente, mientras Marisol vigilaba a Mateo. Sebastián le contó sobre su semana de trabajo, sobre un proyecto que estaba tratando de cerrar, sobre su hermana menor que vivía en Monterrey y a quien extrañaba. Marisol le habló sobre su trabajo en la clínica dental, sobre los pacientes difíciles y su jefa que era dura pero justa, sobre cómo había terminado en ese trabajo después de abandonar la universidad cuando quedó embarazada. No había vergüenza en su voz cuando lo dijo, no como habría habido hace años. Era simplemente un hecho de su vida, una decisión que había tomado y con la que había aprendido a vivir. «¿Te arrepientes?», preguntó Sebastián, y no había juicio en la pregunta, solo curiosidad genuina. Marisol pensó durante un momento antes de responder. «Me arrepiento de las circunstancias, de haber confiado en la persona equivocada, de haber creído promesas que resultaron ser mentiras, pero no me arrepiento de Mateo. Él es lo mejor que me ha pasado, incluso si llegó de la manera más complicada posible». Eventualmente, inevitablemente, Mateo corrió hacia ella, sudado y radiante, pidiéndole dinero para una paleta, y se detuvo en seco cuando vio a Sebastián sentado junto a su mamá. «Hola», dijo Mateo con esa precaución que tienen los niños con extraños. «Hola», respondió Sebastián, inclinándose levemente para estar más a su nivel. «Tú debes ser Mateo. Tu mamá me contó que eres muy bueno en los columpios». Mateo miró a Marisol, luego a Sebastián, claramente tratando de entender qué estaba pasando. «¿Eres el novio de mi mami?». La pregunta directa hizo que Marisol casi se ahogara con su café. Sebastián, para su crédito, no se inmutó. «Soy su amigo, Sebastián». Extendió la mano formalmente. Mateo la miró con sospecha antes de estrecharla brevemente. «Ok, ¿me das para una paleta, mami?». Marisol le dio el dinero,
observando cómo Mateo corría de vuelta hacia el vendedor, claramente ya habiendo perdido interés en el extraño en la banca de su mamá. «Eso fue...», comenzó Marisol. «Perfecto», terminó Sebastián. «Fue perfectamente normal. No esperaba que me amara instantáneamente. Los niños son más listos que eso», sonrió. «Pero fue un buen primer encuentro, ¿no crees?». Marisol asintió, sintiendo algo aflojándose en su pecho. Sebastián tenía razón. Había sido normal, sin drama, sin expectativas irreales. Solo un momento breve y honesto. «¿Quieres una paleta?», preguntó, señalando al vendedor. Sebastián rió. «¿Sabes qué? Sí, hace años que no como una paleta en un parque». Se levantaron juntos y caminaron hacia el carrito. Y cuando Sebastián pidió una paleta de limón e insistió en pagar también la de Mateo, que ya estaba masticando una de tamarindo, Marisol sintió algo peligrosamente parecido a esperanza instalándose en su corazón. Tal vez esto podría funcionar. Tal vez no todos los hombres huían cuando las cosas se ponían reales. Tal vez Sebastián era diferente, tal como había prometido ser. Observó cómo él hablaba brevemente con Mateo sobre qué sabor era mejor, cómo su hijo respondía con entusiasmo sobre las paletas de mango, cómo Sebastián escuchaba como si la opinión de un niño de 6 años sobre paletas fuera la cosa más importante del mundo. Y en ese momento, en ese parque lleno de familias normales viviendo vidas normales, Marisol permitió que la esperanza creciera un poco más. Las semanas siguientes se desenvolvieron en una danza cuidadosa de acercamiento gradual que Marisol nunca había experimentado antes. Sebastián no presionaba, no exigía tiempo que ella no podía darle, no se quejaba cuando tenía que cancelar planes porque Mateo tenía fiebre o porque la niñera se había enfermado. En cambio, se adaptaba. Proponía citas en horarios que funcionaran con el horario escolar de Mateo. Sugería actividades que pudieran incluir al niño sin hacer que se sintiera como intrusión forzada. Y lentamente, tan gradualmente que Marisol casi no se dio cuenta de cuándo había pasado, Sebastián comenzó a integrarse en las esquinas de su vida de formas pequeñas pero significativas. Un café rápido durante su hora de comida, cuando él estaba cerca de la clínica. Mensajes divertidos que le enviaba durante el día, cuando sabía que ella estaba teniendo una jornada difícil. Videos tontos que le mandaba a Mateo de gatos haciendo cosas ridículas porque había aprendido que eso hacía reír al niño. Marisol se descubrió buscando su nombre en la pantalla del teléfono, sonriendo cuando aparecía, sintiendo decepción cuando pasaba demasiado tiempo sin saber de él. Y eso la aterrorizaba tanto como la emocionaba, porque cada vez que permitía que alguien se acercara demasiado, cada vez que bajaba sus defensas, aunque fuera un poco, se volvía más vulnerable al inevitable momento donde todo se desmoronaría, y su cerebro, entrenado por años de decepciones y rechazos, seguía esperando ese momento. Seguía buscando señales de que Sebastián estaba perdiendo interés, de que la novedad estaba desapareciendo, de que pronto vendría la excusa educada y la desaparición gradual. Pero ese momento no llegaba. Y mientras más tiempo pasaba sin que llegara, más asustada se sentía Marisol de lo mucho que estaba empezando a depender de su presencia constante. Una tarde, después de recoger a Mateo de la escuela, Marisol encontró un mensaje de Sebastián que era diferente a los usuales. «Tengo una pregunta importante que hacerte. ¿Puedo llamarte cuando Mateo esté durmiendo?». El mensaje la inquietó durante el resto del día. Una pregunta importante. ¿Qué significaba eso? ¿Era el momento que había estado temiendo? La conversación donde él finalmente admitía que esto era demasiado complicado, demasiado diferente de lo que había imaginado. Marisol se movió por su rutina vespertina en piloto automático. Preparar la cena, ayudar con la tarea que Mateo odiaba pero tenía que terminar, supervisar el baño, leer el cuento antes de dormir. Y cuando finalmente Mateo estaba dormido y el apartamento estaba en silencio, Marisol se sentó en el sofá con su teléfono en la mano, sintiendo su corazón latir demasiado rápido. Llamó a Sebastián antes de que pudiera convencerse de no hacerlo. «Hola», dijo él cuando contestó, y su voz sonaba diferente. Había algo en su tono que Marisol no podía identificar. «Gracias por llamar. Sé que el mensaje sonó dramático». Marisol intentó reír, pero salió forzado. «Me asustaste un poco, no voy a mentir». «¿Qué pasa?». Hubo una pausa del otro lado,
el sonido de Sebastián respirando profundo como si estuviera preparándose para algo. Mi empresa está organizando una cena anual. Es en 2 semanas. Un evento grande con clientes importantes, socios, todo el mundo corporativo que normalmente evito pero que es parte del trabajo. Otra pausa. Y quiero que vengas conmigo, como mi pareja oficial. No como amiga ni como cita casual, sino como la mujer que estoy conociendo seriamente y que es importante para mí. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta, y Marisol no supo qué responder inmediatamente. ¿Tu pareja oficial?, repitió finalmente. Sebastián, apenas llevamos saliendo algunas semanas. 5 semanas, corrigió él. 5 semanas donde he pensado en ti todos los días. 5 semanas donde he llegado a conocer no solo a ti, sino también a Mateo. 5 semanas donde cada vez que estoy contigo me siento más seguro de que esto es algo que quiero seguir construyendo. Hizo una pausa. Sé que es un paso grande. Sé que significa que vas a conocer a gente de mi mundo, que van a haber preguntas sobre quién eres y cuál es nuestra relación. Y si eso es demasiado, lo entiendo completamente. Pero pensé que debía preguntarte, porque si vamos a hacer esto seriamente, si realmente vamos a intentar construir algo juntos, entonces quiero que conozcas todas las partes de mi vida también, igual que yo estoy conociendo las tuyas. Marisol sintió pánico y emoción mezclándose en su pecho en partes iguales. No pertenezco a ese mundo, Sebastián. No tengo la ropa correcta para ese tipo de eventos. No sé cómo hablar con gente corporativa o socios de negocios. Probablemente voy a decir algo inapropiado o usar el tenedor equivocado. Sebastián se rió suavemente. Marisol, no te estoy invitando porque necesite a alguien que sepa protocolo corporativo. Te estoy invitando porque quiero que estés ahí conmigo, porque esas cenas son aburridas y falsas y llenas de gente diciendo cosas que no piensan realmente, y tú eres lo opuesto de todo eso. Eres real y honesta, y eso es exactamente lo que necesito en ese tipo de situaciones. Hizo una pausa. Y respecto a la ropa, podemos resolver eso fácilmente. No quiero que gastes dinero que no tienes en un vestido elegante. Déjame ayudarte con eso. Marisol sintió orgullo punzando. No necesito que me compres ropa como si fuera tu proyecto de caridad. Las palabras salieron más duras de lo que había pretendido, y hubo un silencio incómodo del otro lado. No es caridad, dijo Sebastián finalmente, su voz cuidadosa. Es que sé que estos eventos tienen códigos de vestimenta ridículos, y sé que eso crea una barrera, y no quiero que esa barrera sea la razón por la que no vienes. Pero tienes razón, fue presuntuoso de mi parte asumir. Perdón. Marisol suspiró, frotándose la cara con la mano libre. No, perdón yo. No debí reaccionar así. Es solo que... Esto es mucho. Es un paso grande, como dijiste, y tengo miedo. Su voz se quebró levemente en la última palabra. ¿Miedo de qué?, preguntó Sebastián gentilmente. Marisol cerró los ojos. Miedo de que tu gente me vea y se den cuenta de que no encajo. Miedo de que después de esa noche te des cuenta de lo mismo. Miedo de conocer a tu mundo real y descubrir que no hay espacio para alguien como yo en él. Las palabras salieron atropelladas, confesiones que había estado guardando durante semanas. Porque esto ha sido como una burbuja, ¿sabes? Nosotros dos, o nosotros tres con Mateo, en nuestros espacios pequeños. Parques y cafeterías y tu departamento cuando Mateo está con mi mamá. Pero esto sería diferente. Sería tu mundo real, con todas sus expectativas y juicios, y no sé si puedo manejar eso. Sebastián permaneció en silencio durante un largo momento, y Marisol podía escuchar ruido de fondo como si estuviera caminando. ¿Puedo verte?, preguntó finalmente. Ahora digo, sé que es tarde, pero esto se siente como una conversación que deberíamos tener en persona. Marisol miró el reloj. Pasaban de las 10 de la noche. Mateo estaba dormido. Ella estaba en pants y playera vieja. Su cabello era un desastre. Sebastián, es tarde y yo me veo terrible. Él rió quedamente. Me encanta cuando te ves terrible. Significa que estás siendo real. ¿Puedo ir? Prometo no quedarme mucho tiempo. Solo necesito verte. Había algo en su voz, una urgencia que Marisol no había escuchado antes. Ok, cedió finalmente. Pero en serio, me veo terrible. Cuando abrió la puerta 20 minutos después, Sebastián estaba parado ahí con 2 cafés para llevar y expresión seria. Entró sin decir nada, dejó los cafés en la mesa pequeña del comedor
y luego se volteó hacia ella. «Necesito que entiendas algo», comenzó, su voz baja pero intensa. «No te estoy invitando a esa cena para probarte o para ver si encajas en mi mundo. Te estoy invitando porque sin ti ahí, voy a estar contando los minutos hasta que termine para poder venir aquí, a este apartamento pequeño donde tu hijo duerme en el cuarto al lado y donde tú estás en pants viendo series que probablemente ya viste 5 veces». Dio un paso más cerca. «Mi mundo real no es esa cena llena de gente pretenciosa hablando de números y negocios. Mi mundo real es este. Es aquí. Es contigo. Esa cena es solo trabajo, solo obligación. Pero esto», gestualizó alrededor del apartamento modesto, «esto es lo que importa». Marisol sintió lágrimas picando en sus ojos. «¿Cómo puedes decir eso? Apenas me conoces. Apenas conoces a Mateo. No sabes cómo es esto realmente, día tras día, con todas las complicaciones y responsabilidades». Sebastián tomó sus manos. «Tienes razón, no lo sé todo. No he vivido una mañana donde Mateo se despierta enfermo y tienes que faltar al trabajo. No he estado ahí cuando estás tan cansada que apenas puedes mantener los ojos abiertos, pero todavía tienes que preparar lonchera y revisar tarea. No conozco todas las partes difíciles todavía». Apretó sus manos gentilmente. «Pero quiero conocerlas. Quiero estar ahí para las partes difíciles también, no solo para las fáciles. Y sé que eso suena como promesa vacía, porque llevamos poco tiempo juntos. Pero Marisol, he salido con suficientes mujeres en mi vida como para saber cuándo algo es diferente. Y esto es diferente. Tú eres diferente». Se acercó más, hasta que sus frentes casi se tocaban. «Así que por favor ven a esa cena conmigo. No porque necesite mostrarte a mi gente, sino porque quiero que veas que puedes pertenecer a cualquier espacio que elijas. Que no hay ningún mundo demasiado elegante o sofisticado para ti, que eres suficiente exactamente como eres». Marisol dejó que las lágrimas cayeran libremente ahora, sintiendo años de inseguridad y duda comenzando a agrietarse bajo el peso de su sinceridad. «No tengo vestido elegante», susurró. Sebastián sonrió levemente. «Entonces vamos a buscar uno juntos, sin que yo pague, si eso te hace sentir mejor, pero al menos déjame ayudarte a encontrar algo que te haga sentir hermosa». Marisol asintió, sin confiar en su voz. Sebastián la abrazó entonces, un abrazo que no era romántico, sino reconfortante, y ella se permitió descansar su cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. «Voy a meter la pata», advirtió con voz amortiguada contra su camisa. «Probablemente voy a decir algo inapropiado, o a reírme en el momento equivocado, o a usar el tenedor de ensalada para el plato principal». Sebastián rió, el sonido vibrando en su pecho. «Y yo voy a estar ahí a tu lado, probablemente cometiendo mis propios errores, porque odio esos eventos, tanto como tú vas a odiarlos. Pero al menos los odiaremos juntos». Se quedaron así durante largo rato, abrazados en medio del apartamento pequeño de Marisol, con Mateo durmiendo en el cuarto al lado y la ciudad rumorosa afuera de las ventanas. Y por primera vez desde que esto había comenzado, Marisol permitió que la esperanza fuera más fuerte que el miedo. Tal vez esto podría funcionar. Tal vez Sebastián era exactamente quien decía ser. Tal vez ella merecía algo bueno después de todos los años luchando sola. Cuando finalmente se separaron, Sebastián le dio un beso suave en la frente. «Me tengo que ir. Mañana tengo junta temprano y tú necesitas dormir». Caminó hacia la puerta pero se detuvo antes de salir. «Marisol, una cosa más». Ella lo miró expectante. «Deja de decirte que no eres suficiente, porque lo eres. Eres más que suficiente. Y algún día espero que puedas verte como yo te veo». Y con eso se fue, dejando a Marisol parada en su sala, sosteniendo un café tibio y sintiendo como si algo fundamental hubiera cambiado en su mundo. Los días siguientes fueron un torbellino de preparaciones que Marisol nunca había experimentado. Sebastián cumplió su promesa de no pagar por el vestido, pero la acompañó a tiendas, que ella nunca habría entrado sola, ayudándola a encontrar algo elegante, pero que todavía se sintiera como ella misma. Terminaron en una boutique pequeña, donde una vendedora amable y sin pretensiones les mostró vestidos en su rango de presupuesto. Marisol se probó al menos 15, antes de encontrar uno que la hacía sentir hermosa sin sentirse disfrazada. Negro, elegante pero no exagerado, con un corte que favorecía su figura sin ser demasiado revelador.
Cuando salió del probador, Sebastián la miró con una expresión que hizo que valiera la pena cada peso que iba a gastar. «Ese», dijo simplemente, «definitivamente ese». Y Marisol, mirándose en el espejo, tuvo que admitir que tal vez, solo tal vez, podría hacer esto después de todo. La noche de la cena llegó más rápido de lo que Marisol hubiera querido. Pasó el día en un estado de nerviosismo controlado que probablemente no engañaba a nadie en la clínica. Sus compañeras de trabajo notaron su distracción, cómo revisaba el reloj constantemente, cómo sus manos temblaban levemente cuando trataba de tomar notas de pacientes. Lucía, la recepcionista que se había convertido en algo parecido a amiga durante los últimos años, finalmente la confrontó durante el almuerzo. «Ok, suéltalo, ¿qué pasa? Pareces como si estuvieras a punto de enfrentar un juicio, no una cita». Marisol tomó un sorbo de su agua, considerando cuánto contar. «Es una cena corporativa, con gente importante, y voy a ir como la pareja de Sebastián». Lucía silbó bajito. «Wow, eso es grande. ¿Por eso estás hiperventilando?» Marisol asintió miserablemente. «No pertenezco a Ilu. Esa gente va a verme y van a saber inmediatamente que soy una impostora». Lucía dejó su comida y miró a Marisol con esa mezcla de exasperación y cariño que solo las amigas verdaderas podían lograr. «Escúchame bien, Marisol Vega. Eres una mujer que ha criado sola a un niño increíble mientras trabaja a tiempo completo y mantiene su dignidad intacta. Eres más fuerte que cualquiera de esos ricachones en sus trajes caros. Así que vas a ir a esa cena con la cabeza en alto. Vas a ser exactamente quien eres. Y si a alguien no le gusta, que se vaya al carajo». Las palabras hicieron que Marisol riera a pesar de su ansiedad. «¿Cuándo te volviste tan sabia?» Lucía sonrió. «Siempre lo he sido. Solo que tú estabas demasiado ocupada siendo dura contigo misma para notarlo». Tenía razón, por supuesto. Marisol había pasado tanto tiempo convenciéndose de que no era suficiente que había olvidado todo lo que había logrado sola, todo lo que había sobrevivido, toda la fuerza que había tenido que cultivar solo para seguir adelante. Sebastián llegó a recogerla exactamente cuando había prometido. Marisol había dejado a Mateo con su mamá, quien había insistido en que se quedara a dormir para que Marisol no tuviera que preocuparse por regresar temprano. Su mamá también había tenido palabras de ánimo, aunque más directas que las de Lucía. «Vas a estar hermosa, mija, y si ese hombre te invitó es porque quiere que estés ahí. Así que deja de inventar razones para huir antes de intentarlo». Ahora mirando a Sebastián en la puerta de su apartamento, vestido en un traje oscuro que probablemente costaba más que su renta mensual, Marisol sintió todas sus inseguridades regresando con fuerza. Pero entonces él la miró, y su expresión se suavizó completamente. «Te ves absolutamente hermosa», dijo, y no había performance en las palabras, solo honestidad cruda. Marisol se alisó el vestido nerviosamente. «¿Seguro? Porque todavía puedo cambiarme o podemos cancelar o...». Sebastián la interrumpió tomando su mano. «Estás perfecta, y vamos a llegar tarde si seguimos con esta conversación». El salón donde se llevaba a cabo la cena era exactamente tan intimidante como Marisol había imaginado. Candelabros de cristal colgando del techo, mesas redondas con arreglos florales que probablemente costaban más que su presupuesto semanal de comida, gente elegante moviéndose entre grupos con copas de champán y conversaciones que sonaban importantes incluso desde la distancia. Marisol sintió el impulso inmediato de dar media vuelta y salir corriendo, pero Sebastián mantenía su mano firmemente entrelazada con la suya y había algo reconfortante en ese contacto constante, en la forma en que no la soltaba ni siquiera cuando saludaba a conocidos que se acercaban. «Sebastián, ¿cuánto tiempo?», decía alguien, y él respondía educadamente, pero siempre seguía con «Les presento a Marisol». Y cada vez que lo hacía, apretaba su mano suavemente como recordatorio de que no estaba sola en esto. Las primeras interacciones fueron exactamente tan incómodas como Marisol había temido. Una mujer mayor con más joyas que sentido común le preguntó a qué se dedicaba. Y cuando Marisol respondió que era asistente administrativa en una clínica dental, la mujer hizo ese sonido que la gente educada hace cuando no saben cómo responder a algo que consideran por debajo de ellos. «Qué práctico», dijo finalmente antes de excusarse para hablar con alguien más interesante. Marisol sintió calor subiendo por su cuello, vergüenza mezclada con rabia, pero Sebastián,
que había presenciado el intercambio, se inclinó para susurrarle al oído. Esa mujer heredó toda su fortuna y nunca ha trabajado un día en su vida. Tú eres 1000 veces más respetable que ella. Las palabras ayudaron, aunque no eliminaron completamente el ardor de sentirse juzgada. Esto iba a ser una noche larga. La cena formal fue una prueba de resistencia. Marisol estaba sentada junto a Sebastián en una mesa con sus socios de negocios y sus parejas, gente que hablaba de inversiones y mercados y proyectos en desarrollo, con el tipo de familiaridad que venía de vidas enteras moviéndose en esos círculos. Marisol trató de seguir las conversaciones, de asentir en los momentos apropiados, de no demostrar que la mitad del vocabulario que usaban era completamente ajeno a ella. Usó los cubiertos correctos solo porque observó discretamente a Sebastián primero. Comió despacio porque la comida elegante en porciones pequeñas le parecía ridícula, pero no quería parecer desesperada, y sonrió hasta que le dolieron las mejillas. Y durante todo esto, Sebastián mantuvo su mano bajo la mesa, su pulgar trazando círculos reconfortantes en su palma, recordándole constantemente que él estaba ahí, que no la había olvidado en medio de todas estas interacciones corporativas. Fue durante el postre cuando todo cambió. Una mujer al otro lado de la mesa, esposa de uno de los socios principales, había estado observando a Marisol durante toda la cena con una expresión que Marisol no podía descifrar. Finalmente, mientras otros conversaban sobre algo relacionado con acciones, la mujer se dirigió directamente a ella. Marisol, ¿verdad? Marisol asintió, preparándose para otro intercambio incómodo. Escuché que trabajas en una clínica dental. Eso debe ser agotador. Había algo en su tono que no era condescendiente como los otros, sino genuinamente interesado. Marisol parpadeó, sorprendida. Lo es, pero también es gratificante. Ayudar a la gente con algo tan básico como el dolor dental, ver cómo se van sintiéndose mejor, eso hace que valga la pena. La mujer sonrió y era una sonrisa real. Admiro eso. Yo trabajé como enfermera durante años antes de casarme con Antonio, y honestamente, a veces extraño esa sensación de hacer algo que importa realmente, no solo asistir a eventos como este. La conversación se abrió entonces de forma inesperada. La mujer, quien se presentó como Carmen, comenzó a hacer preguntas genuinas sobre el trabajo de Marisol, sobre su vida, sobre Mateo, cuando Marisol mencionó casualmente que tenía un hijo. Y en lugar del juicio que Marisol esperaba cuando reveló que era madre soltera, Carmen simplemente asintió con comprensión. Eso requiere una fuerza increíble, dijo. Criar un hijo sola mientras trabajas y mantienes tu vida junta. No cualquiera puede hacer eso. Marisol sintió algo aflojándose en su pecho, algo que había estado apretado toda la noche. No toda esta gente era terrible. No todos la estaban juzgando. Algunos, como Carmen, entendían que había valor en vidas que no se medían en números de cuenta bancaria o títulos corporativos. Y cuando Sebastián apretó su mano bajo la mesa otra vez, cuando lo miró y lo vio sonriendo orgulloso, Marisol se dio cuenta de que tal vez podía hacer esto después de todo. Tal vez podía existir en su mundo sin perder quién era en el proceso. Después de la cena vino la parte social, donde la gente se movía entre grupos con más champán y conversaciones que se volvían progresivamente más ruidosas. Sebastián la guió por el salón, presentándola a más personas, y Marisol notó algo que no había visto al principio. Él la presentaba con orgullo genuino, no como accesorio o acompañante, sino como alguien importante para él. «Esta es Marisol», decía, y había calidez en su voz que no estaba ahí cuando hablaba de negocios. Y lentamente, conversación por conversación, Marisol comenzó a relajarse, comenzó a participar más, a hacer sus propias preguntas, a reír cuando algo era genuinamente divertido, en lugar de solo sonreír educadamente. Y descubrió algo sorprendente. Cuando dejaba de tratar de ser quien pensaba que debía ser y simplemente era ella misma, la gente respondía mejor. No todos, por supuesto. Todavía había miradas condescendientes y comentarios sutilmente despectivos. Pero también había gente como Carmen, gente que apreciaba autenticidad sobre pretensión. Eventualmente, necesitando un respiro del ruido y las luces y la socialización constante, Marisol se excusó para ir al baño. Se miró en el espejo del tocador elegante, retocando su labial, pero principalmente solo necesitando un momento de soledad para procesar todo. Había sobrevivido. Más que sobrevivido,
había logrado mantener su dignidad intacta, había tenido conversaciones genuinas, había demostrado a sí misma que podía existir en espacios que la intimidaban sin desmoronarse. La puerta se abrió y entró una mujer joven, tal vez de su edad, vestida en un vestido rojo que probablemente costaba más que el auto usado de Marisol. La mujer la miró de arriba a abajo con una evaluación que Marisol reconoció inmediatamente. Otra persona juzgándola, calculando su valor basándose en apariencias externas. «Tú eres la acompañante de Sebastián Montalvo, ¿verdad?», preguntó la mujer, y había algo en su tono que puso a Marisol inmediatamente en guardia. «Sí», respondió simplemente, sin elaborar. La mujer sonrió, pero era una sonrisa fría. «Interesante. No eres su tipo usual». Había veneno en las palabras disfrazado de observación casual. Marisol sintió defensas subiendo, años de protegerse contra este tipo de ataques velados. «¿Y cuál es su tipo usual?», preguntó, manteniendo su voz neutral, aunque por dentro sentía rabia comenzando a hervir. La mujer se encogió de hombros, aplicando su propio labial con movimientos deliberados. «Oh, ya sabes, mujeres de cierto nivel, con educación apropiada, familias apropiadas, mujeres que encajan naturalmente en este mundo». Se volteó para mirar directamente a Marisol. «Sin ofender, pero es obvio que tú no vienes de ese tipo de ambiente, y Sebastián eventualmente se dará cuenta de que necesita a alguien más, compatible con su estilo de vida». Las palabras fueron diseñadas para herir, y lo lograron, pero Marisol había sobrevivido cosas peores que comentarios crueles de mujeres inseguras. Había sobrevivido ser abandonada embarazada, había sobrevivido criar un hijo sola, había sobrevivido años de lucha solo para mantener un techo sobre sus cabezas. «Tienes razón», dijo Marisol finalmente, su voz saliendo más fuerte de lo que esperaba. «No vengo de ese tipo de ambiente. Vengo de un ambiente donde trabajas por todo lo que tienes, donde cada peso importa, donde no tienes el lujo de ser superficial o de juzgar a la gente por su ropa o sus títulos». Dio un paso más cerca, sosteniéndole la mirada a la otra mujer. «Y tal vez eso es exactamente lo que Sebastián necesita. Tal vez está cansado de mujeres que solo quieren su dinero o su estatus. Tal vez quiere a alguien real, alguien que lo vea como persona y no como billetera». La mujer parpadeó, claramente no esperando esa respuesta. «Además», continuó Marisol, sintiendo coraje fluyendo por sus venas, «si Sebastián decidiera que no soy compatible con su estilo de vida, sería su decisión, no tuya. Y honestamente, si él fuera el tipo de hombre que se dejaría influenciar por comentarios venenosos de gente insegura, entonces no sería el hombre que yo quiero de todas formas». Y con eso, Marisol salió del baño con la cabeza en alto, dejando a la mujer con la boca abierta. Cuando regresó al salón, encontró a Sebastián buscándola con la mirada. Su expresión se relajó cuando la vio. «Ahí estás. ¿Todo bien?». Marisol asintió, todavía sintiendo adrenalina del encuentro en el baño. «Todo bien. De hecho, mejor que bien». Sebastián la estudió durante un momento. «¿Qué pasó?». Marisol consideró contarle sobre la mujer, pero decidió que no valía la pena. Esa mujer no importaba. Sus comentarios no importaban. Lo único que importaba estaba parado frente a ella, mirándola con preocupación genuina. «Nada importante, solo me di cuenta de algo». Sebastián inclinó la cabeza, curioso. «¿Qué?». Marisol sonrió, y esta vez fue una sonrisa real, no la forzada que había estado usando toda la noche. «Que pertenezco a cualquier espacio donde yo decida estar, y que no necesito la aprobación de nadie más que la mía propia». Sebastián la miró durante un largo momento, antes de sonreír también. «Ahí está», dijo suavemente. «Ahí está la mujer que conocí esa primera noche, la que no se disculpa por ser quien es». La besó suavemente en la frente. «¿Lista para irnos? Creo que ambos hemos cumplido suficientemente con las obligaciones sociales por una noche». Los meses siguientes fueron como vivir en un sueño del que Marisol temía despertar. Sebastián se convirtió en una presencia constante en sus vidas, de formas que ella nunca había experimentado con nadie. No solo aparecía para las partes bonitas, las cenas ocasionales o los momentos románticos, sino también para lo cotidiano y complicado. Estaba ahí cuando Mateo se enfermó con gripe y Marisol tuvo que faltar al trabajo durante 3 días, trayendo sopa y medicinas y ofreciéndose a quedarse, aunque ella le advirtió que probablemente se contagiaría.
Estaba ahí cuando la lavadora del apartamento se descompuso y Marisol estaba al borde de las lágrimas porque no tenía dinero extra para repararla, apareciendo con un técnico que conocía y que le hizo un precio justo sin que Sebastián tuviera que pagar él mismo, porque sabía que eso heriría su orgullo. Estaba ahí para los partidos de fútbol de Mateo los sábados, gritando desde las bancas como si realmente le importara si un grupo de niños de 6 años metía gol o no. Y lentamente, tan gradualmente que Marisol casi no notó cuándo había pasado, Mateo comenzó a buscar a Sebastián también. Al principio había sido cauteloso, manteniendo distancia educada con este hombre que pasaba cada vez más tiempo con su mamá. Pero Sebastián nunca presionó, nunca trató de forzar conexión o de posicionarse como figura paterna. Simplemente estaba presente, constante, mostrando interés genuino en las cosas que le importaban a Mateo. Aprendió sobre los personajes de las películas animadas que Mateo amaba. Jugaba videojuegos con él, aunque claramente no sabía lo que estaba haciendo. Lo escuchaba hablar sobre dinosaurios durante horas con paciencia que Marisol a veces envidiaba. Y Mateo, con esa capacidad que tienen los niños de sentir autenticidad, respondió abriendo su corazón de formas pequeñas pero significativas. Comenzó a preguntar cuándo vendría Sebastián, a guardarle dibujos que hacía en la escuela, a incluirlo en las historias que contaba sobre su día. Una tarde lluviosa, cuando los tres estaban en el apartamento viendo una película que Mateo había elegido y que era probablemente la cosa más aburrida que Sebastián había tenido que soportar, Mateo se quedó dormido entre ellos en el sofá. Marisol lo notó primero, su cabeza recargada contra el brazo de Sebastián, completamente relajado de la forma en que solo los niños pueden dormir. Sebastián miró hacia abajo y había algo en su expresión que hizo que el corazón de Marisol se apretara. Ternura mezclada con algo más profundo que ella no podía nombrar. Se durmió, susurró Sebastián. Marisol asintió, sintiendo emoción subiendo por su garganta sin razón aparente. Eso significa que confía en ti, dijo en voz baja. Mateo no se duerme cerca de gente que no le hace sentir seguro. Sebastián la miró entonces y había humedad en sus ojos que intentaba parpadear para eliminar. Es un niño increíble, Marisol. Eres una madre increíble. Las palabras simples la atravesaron de formas que cumplidos más elaborados nunca habían logrado. Pero no todo era perfecto, porque nada real lo es. Había momentos de fricción, de ajustes difíciles, de realidades chocando. Como la vez que Sebastián sugirió que tal vez Marisol y Mateo deberían mudarse a un apartamento mejor, uno en una zona más segura con mejores escuelas, y se ofreció a ayudar con el depósito. Marisol había explotado, acusándolo de pensar que ella no podía cuidar adecuadamente de su hijo, de querer controlar su vida con dinero, de no entender que ella había sobrevivido perfectamente bien antes de que él apareciera. La pelea había sido fuerte, con palabras dichas en calor del momento que ambos después lamentaron. Sebastián había intentado explicar que solo quería ayudar, que ver a Mateo jugando en calles que no eran completamente seguras lo preocupaba, que no estaba tratando de controlarla sino de ofrecerle opciones que ella no tenía sola. Y Marisol había tenido que admitir eventualmente que su reacción venía de años de tener que defenderse, de tener que demostrar que era suficiente, de miedo profundo de volverse dependiente de alguien que podría irse en cualquier momento. Habían resuelto esa pelea con honestidad difícil, con ambos admitiendo sus partes de culpa, con compromiso de comunicarse mejor. Pero dejó claro que esto no era cuento de hadas, que había trabajo real involucrado en construir algo con dos personas que venían de mundos tan diferentes. Había momentos donde Marisol se sentía inadecuada cuando Sebastián la invitaba a eventos de su trabajo y ella tenía que admitir que no podía pagar niñera. Había momentos donde Sebastián claramente no entendía por qué ella no podía simplemente tomar el día libre del trabajo cuando surgía algo, porque en su mundo las ausencias no amenazaban tu estabilidad laboral. Había momentos donde Mateo preguntaba cosas como ¿por qué Sebastián tenía casa grande y ellos vivían en apartamento pequeño y Marisol tenía que navegar explicaciones sobre dinero y privilegio a un niño de 6 años? Pero a pesar de todo eso, a pesar de las fricciones y ajustes, seguían eligiéndose mutuamente, seguían trabajando en esto. Fue durante una noche particularmente difícil cuando todo cambió. Marisol había tenido un día horrible en el trabajo,
con un paciente que la había gritado injustamente y su jefa que la había reprendido por algo que no era su culpa. Había recogido a Mateo de la escuela solo para descubrir que había suspendido un examen de matemáticas que ella no sabía que tenía. Había llegado al apartamento para encontrar una carta del casero aumentando la renta más de lo que podía pagar. Y cuando trató de cocinar algo simple para la cena, había quemado el arroz porque estaba tan distraída que lo olvidó en la estufa. Se sentó en el piso de su cocina, rodeada de humo y frustración, y simplemente se rompió. Lloró de una forma que no había llorado en años, con Mateo asustado tratando de consolarla, diciéndole que no importaba el arroz quemado, que podían comer cereal para la cena, y eso solo la hizo llorar más fuerte, porque su hijo de 6 años estaba tratando de ser fuerte por ella cuando debería ser al revés. Sebastián apareció sin avisar, algo que había empezado a hacer cuando sentía que ella necesitaba compañía, aunque no lo pidiera. Encontró la escena del desastre. Marisol en el piso llorando, Mateo tratando de abrazarla, humo todavía disipándose en el aire. No hizo preguntas, no pidió explicaciones, simplemente se movió. Tomó a Mateo gentilmente, le dijo que todo estaría bien, que mamá solo tenía un día difícil y que los adultos a veces necesitaban llorar también. Ordenó comida de un restaurante cercano que Mateo amaba, puso una película que sabía que lo distraería y luego se sentó en el piso junto a Marisol. No intentó detener sus lágrimas ni decirle que todo estaría bien con palabras vacías. Solo la abrazó mientras ella vaciaba semanas de estrés acumulado, de miedo de no ser suficiente, de cansancio de cargar sola con tanto peso durante tanto tiempo. Y cuando finalmente se calmó, cuando su respiración se regularizó y las lágrimas se secaron, él habló con voz suave pero firme. Marisol, necesito decirte algo, y necesito que realmente me escuches. Ella levantó la mirada, todavía sintiéndose vulnerable y expuesta. Sebastián tomó su rostro entre sus manos gentilmente. Te amo, amo tu fuerza y tu vulnerabilidad. Amo cómo amas a Mateo con cada fibra de tu ser. Amo cómo luchas por lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Amo tu risa cuando es genuina y tu honestidad brutal cuando necesito escucharla. Hizo una pausa, sosteniéndola con la mirada. Y amo a Mateo como si fuera mío. No estoy tratando de reemplazar a nadie ni de tomar un lugar que no me corresponde. Pero ese niño ahí, señaló hacia la sala donde Mateo veía su película, se ha metido en mi corazón de formas que no sabía que eran posibles. Y ustedes dos han cambiado mi vida completamente. Marisol sintió lágrimas frescas brotando. Sebastián, pero él la interrumpió suavemente. Déjame terminar. Sé que tienes miedo. Sé que has sido lastimada antes, que has tenido que ser fuerte sola durante tanto tiempo, que dejarte apoyar en alguien más se siente como debilidad. Pero no lo es, Marisol. Dejar que alguien te ayude, dejar que alguien comparta la carga, eso no te hace menos fuerte, te hace humana. Acarició su mejilla con el pulgar, limpiando lágrimas que seguían cayendo. Así que esto es lo que te propongo. Quiero estar ahí para los días malos también, no solo para los buenos. Quiero que cuando tengas un día horrible como hoy, puedas llamarme sin sentir que eres una carga. Quiero que confíes en mí lo suficiente como para dejarme entrar completamente, con todas tus partes rotas y cansadas, no solo las que consideras presentables. Respiró profundo antes de continuar. Y quiero que Mateo y tú vengan a vivir conmigo, no porque piense que no puedes cuidarte sola, sino porque quiero despertar cada mañana sabiendo que están ahí. Quiero ser parte de sus vidas de verdad, no solo visitas ocasionales y fines de semana cuando el horario lo permite. Marisol lo miraba con ojos enormes, procesando palabras que nunca esperó escuchar. Vivir contigo, Sebastián asintió. Sé que es un paso grande, sé que probablemente es demasiado pronto según estándares normales, pero Marisol, nada sobre nosotros ha sido normal desde el principio. Y no quiero esperar a algún cronograma arbitrario de lo que se supone que deberíamos hacer cuando ya sé lo que quiero. Tomó sus manos. Quiero despertarme y desayunar con Mateo antes de que vaya a la escuela. Quiero ayudarte cuando estás cansada después del trabajo. Quiero estar ahí para las tareas y los partidos de fútbol y las noches de películas aburridas. Quiero todo eso, todo el tiempo, no solo en fragmentos cuando nuestros horarios coinciden. Marisol sintió pánico.
mezclándose con algo que se sentía peligrosamente como esperanza. «Es muy rápido», logró decir. Sebastián asintió. «Lo sé, y si necesitas tiempo para pensarlo, lo entiendo completamente. No te estoy presionando, solo te estoy diciendo lo que siento, lo que quiero». «¿Y Mateo?», preguntó Marisol, su voz temblorosa. «¿Qué pasa si nos mudamos y luego decides que es demasiado? ¿Qué pasa si te cansas de jugar a la familia y decides que quieres tu vida anterior de vuelta?» Las preguntas salieron atropelladas, miedos que había estado guardando desde que esto comenzó. Sebastián no se ofendió por las dudas. En cambio, respondió con calma. «Esos son miedos válidos, y honestamente, no puedo prometerte que nunca vamos a tener problemas o que todo será perfecto todo el tiempo. Vamos a pelear, vamos a tener días donde nos molestamos mutuamente, vamos a cometer errores porque somos humanos y así funcionan las relaciones». Apretó sus manos. «Pero lo que sí puedo prometerte es que no voy a huir, que cuando las cosas se pongan difíciles, voy a trabajar en resolverlas contigo, no voy a desaparecer, que Mateo no es complicación para mí, es bendición, y que te amo suficiente como para hacer el trabajo duro que las relaciones reales requieren». Marisol cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión presionando sobre ella. Podía seguir como estaban, seguros pero siempre manteniendo cierta distancia, siempre con el pie en la puerta lista para huir si era necesario. O podía dar este salto de fe, podía confiar en que Sebastián era quien decía ser, podía permitirse la vulnerabilidad de construir una vida con alguien después de años haciéndolo todo sola. «Tengo miedo», susurró, abriendo los ojos para mirarlo. Sebastián sonrió suavemente. «Yo también, pero creo que las mejores cosas en la vida dan miedo, porque significan algo real, algo que vale la pena proteger». Marisol pensó en Mateo, en cómo había florecido con la presencia constante de Sebastián, en cómo había empezado a sonreír más, a hablar sobre el futuro con emoción, en lugar de solo aceptar las limitaciones de su presente. Pensó en ella misma, en cómo había empezado a creer que merecía algo bueno, que no tenía que cargar sola con todo el peso del mundo, y tomó la decisión que cambiaría todo. «Ok», dijo finalmente. «Ok, lo intentaremos, pero despacio, ¿sí? No quiero mudarme mañana. Necesito tiempo para preparar a Mateo para que entienda lo que esto significa». Sebastián asintió entusiasmado. «Todo el tiempo que necesites. No hay prisa». Marisol sintió algo que no había sentido en años. Ligereza. Como si un peso que había estado cargando desde siempre finalmente se hubiera aligerado, aunque fuera un poco. «¿De verdad nos amas?», preguntó, necesitando escucharlo de nuevo. Sebastián sonrió, y era esa sonrisa que había llegado a amar, la genuina que alcanzaba sus ojos. «De verdad los amo, a ambos, más de lo que sabía que era posible amar». La besó entonces, suave pero significativo, un beso que sentía como promesa. Y desde la sala llegó la voz de Mateo. «Ya llegó la comida, me muero de hambre». Ambos rieron, el momento romántico interrumpido por la realidad de tener un niño de 6 años hambriento. Pero de alguna forma, eso lo hacía más real, más perfecto de lo que cualquier escena de película podría ser. La conversación con Mateo fue más fácil de lo que Marisol había anticipado. Lo sentó en su cama una tarde después de la escuela, nerviosa, sobre cómo explicarle que sus vidas estaban a punto de cambiar de formas fundamentales. Pero Mateo, con esa sabiduría extraña que a veces tienen los niños, simplemente preguntó: «¿Vamos a vivir en la casa de Sebastián?». Marisol parpadeó, sorprendida. «¿Cómo supiste?». Mateo se encogió de hombros. «Escuché cuando hablaban la otra noche, y además, Sebastián ya viene todos los días. Es como si ya viviera aquí pero con más espacio allá». La lógica simple de 6 años hizo que Marisol riera. «¿Y cómo te sientes con eso?». Mateo pensó durante un momento, su carita seria de la forma en que solo los niños pueden ser serios sobre cosas importantes. «¿Sebastián va a ser como mi papá?». La pregunta atravesó a Marisol, porque era exactamente la conversación que había estado temiendo tener. «Sebastián te quiere mucho», comenzó cuidadosamente, «y va a estar en tu vida de formas importantes. Pero no estamos tratando de reemplazar a nadie, ni de forzar nada. Él va a ser lo que tú necesites que sea. Amigo, figura paterna, alguien que te apoya. Eso lo decides tú, no nosotros». Mateo asintió, procesando. «Miguel en mi clase tiene 2 papás.
dijo finalmente. Y Sofía tiene mamá y el novio de su mamá que la recoge de la escuela a veces. Así que creo que está bien si Sebastián es como mi papá, aunque no sea mi papá de verdad. La aceptación simple, sin drama, sin complicaciones que solo los adultos creaban, hizo que Marisol sintiera lágrimas picando. «¿Entonces estás bien con mudarnos?» Mateo sonrió, esa sonrisa grande que iluminaba su cara completa. «Sebastián tiene jardín, mami, jardín donde puedo jugar, y me dijo que puedo elegir cómo decorar mi cuarto. Obviamente estoy bien con eso». Y así, con la bendición entusiasta de un niño de 6 años, el camino quedó claro. La mudanza sucedió gradualmente durante las siguientes semanas. Sebastián insistió en que no había prisa, que podían tomar todo el tiempo necesario para hacer la transición cómoda. Empezaron llevando cosas pequeñas, ropa, juguetes de Mateo, libros que Marisol no podía vivir sin. Y cada vez que llegaban a la casa de Sebastián con otra caja, él los recibía con entusiasmo genuino, ayudando a Mateo a acomodar sus dinosaurios en estantes nuevos, preguntándole a Marisol dónde quería que pusieran sus cosas, como si esta fuera su casa tanto como la de él, porque eso era exactamente lo que Sebastián estaba tratando de demostrar. Esto no era su casa permitiéndoles vivir ahí, era la casa de ellos juntos. El cuarto de Mateo se transformó en un espacio que el niño había ayudado a diseñar, con paredes pintadas en azul que él había elegido y estantes para todos sus tesoros. Y Sebastián incluso había instalado estrellas que brillaban en la oscuridad en el techo, porque Mateo mencionó casualmente que siempre había querido tenerlas. La última noche en el apartamento pequeño fue agridulce. Marisol se paró en medio de la sala vacía, mirando las paredes donde había marcas de crayones que Mateo había hecho cuando tenía 3 años, el piso donde había dado sus primeros pasos, la cocina, donde habían celebrado cumpleaños modestos y navidades sencillas. Este lugar había sido refugio y prisión simultáneamente, el espacio donde había aprendido a ser madre sola, donde había llorado y luchado y sobrevivido. Sebastián apareció en la puerta, encontrándola ahí parada en la penumbra. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Marisol asintió limpiándose lágrimas que no se había dado cuenta que estaban cayendo. «Solo estoy diciendo adiós. Este lugar fue mi hogar durante mucho tiempo. Fue donde Mateo y yo aprendimos a ser familia, solo nosotros dos». Sebastián se acercó abrazándola desde atrás. «Y ahora van a aprender a ser familia de 3. No estás perdiendo nada, Marisol. Solo estás ganando más». Tenía razón, por supuesto. Pero aún así dolía soltar el pasado, incluso cuando el futuro prometía algo mejor. Las primeras semanas en la casa fueron un periodo de ajuste que Marisol no había anticipado completamente. Cosas simples como dónde guardaban los platos o cuál baño usaba, quién requerían negociación. Mateo estaba emocionado por su cuarto nuevo, pero algunas noches pedía dormir con Marisol porque el espacio era muy grande y se sentía solo. Sebastián trabajaba desde casa algunos días y Marisol todavía se sentía extraña, moviéndose por una casa que no sentía completamente suya. Pero gradualmente, con paciencia y comunicación constante, encontraron su ritmo. Establecieron rutinas nuevas. Desayunos juntos antes de que Mateo fuera a la escuela, Sebastián llevándolo cuando el horario de Marisol no le permitía, cenas donde los 3 se sentaban y hablaban sobre sus días. Y lentamente, la casa comenzó a sentirse como hogar de verdad. Fue una tarde ordinaria cuando todo se solidificó de forma inesperada. Marisol llegó del trabajo cansada, como siempre, encontrando a Sebastián y Mateo en el jardín. Sebastián estaba enseñándole a Mateo a patear un balón correctamente, con paciencia infinita mientras el niño fallaba repetidamente. Y entonces Mateo logró un tiro perfecto que entró directo a la portería improvisada que habían armado con piedras. El niño gritó de emoción, corriendo hacia Sebastián, quien lo levantó en el aire celebrando como si hubiera ganado un campeonato mundial. «¿Lo viste, mami? ¿Lo viste?», gritó Mateo cuando notó a Marisol parada en la puerta. Y luego, sin pensarlo, sin dramatismo, agregó: «Papá Sebastián me está enseñando a jugar fútbol de verdad». El mundo se detuvo por un segundo. Sebastián bajó a Mateo suavemente, mirando hacia Marisol con expresión que mezclaba sorpresa y algo más profundo. Mateo pareció darse cuenta de lo que había dicho, porque se puso tímido de repente. «¿Está bien que te llame así?», le preguntó a Sebastián con voz pequeña.
Sebastián se arrodilló para estar a la altura de Mateo, y había humedad en sus ojos que no intentó esconder. «Sería un honor que me llamaras así», dijo con voz rasposa, «el honor más grande de mi vida». Mateo sonrió aliviado y lo abrazó, y Sebastián lo sostuvo como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Marisol observaba desde la puerta, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, sintiendo cómo algo que había estado roto dentro de ella durante años, finalmente sanaba. Esto era lo que siempre había querido para Mateo, alguien que lo viera como bendición y no como complicación, alguien que eligiera estar presente, no por obligación, sino por amor genuino. Y Sebastián era exactamente eso. Cuando Mateo finalmente soltó a Sebastián y corrió hacia adentro para buscar agua, Sebastián se acercó a Marisol. «¿Estás bien con eso?», preguntó todavía con voz cargada de emoción. «Con que me llame papá Sebastián. Sé que es grande, sé que tal vez no es lo que esperabas tan pronto». Marisol lo interrumpió tomando su rostro entre sus manos. «Eres exactamente lo que necesitábamos, los dos. Y Mateo tiene razón en llamarte así porque eso es lo que eres para él. No su padre biológico, pero sí su papá en todas las formas que importan». Se paró en puntas para besarlo, un beso que sabía a lágrimas y a gratitud y a amor que había crecido desde aquella primera noche donde ella le había dicho que podía irse y él había elegido quedarse. «Te amo», susurró contra sus labios. «Te amo de formas que no sabía que era capaz de amar. Y gracias por ver en nosotros algo que valía la pena quedarse». Sebastián la abrazó fuerte. «Gracias por dejarme quedarme. Por confiar en mí cuando todos tus instintos te decían que huyeras. Por darme la oportunidad de ser parte de esta familia increíble que construiste». Se separaron cuando escucharon a Mateo llamándolos desde adentro, reclamando que tenía hambre y que alguien tenía que hacer la cena porque él no podía alcanzar la estufa todavía. Esa noche, después de que Mateo estaba dormido en su cuarto nuevo con sus estrellas brillando en el techo, Marisol y Sebastián se sentaron en el patio trasero bajo las estrellas reales. Había silencio cómodo entre ellos, el tipo de silencio que solo existe entre personas que se conocen profundamente. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Marisol en voz baja, «de quedarte aquella noche cuando te dije que podías irte, de elegir complicación sobre simplicidad». Sebastián la miró con expresión que no dejaba lugar a dudas. «Ni un solo segundo. Elegir quedarte fue la decisión más fácil y más correcta que he tomado en mi vida». Tomó su mano, entrelazando sus dedos. «¿Sabes lo que es gracioso? Antes de conocerte, pensaba que mi vida estaba completa. Tenía éxito, dinero, todas las cosas que se supone que importan, pero estaba vacío de formas que ni siquiera sabía que existían». La miró directamente. «Y luego apareciste tú en ese restaurante, en tu vestido rojo, diciéndome que podía irme porque eras madre soltera, y en ese momento supe que si me iba, estaría cometiendo el mayor error de mi vida». Marisol sintió emoción apretando su garganta. «Yo también estaba vacía», admitió. «Tenía a Mateo y eso era todo lo que necesitaba para sobrevivir, pero sobrevivir no es lo mismo que vivir de verdad. Y tú me enseñaste la diferencia». Se recargó contra él, sintiendo el calor de su cuerpo, el ritmo constante de su respiración. «Me enseñaste que merezco amor que no huye cuando las cosas se ponen difíciles, que ser madre soltera no me hace menos valiosa o menos digna de felicidad, que puedo ser fuerte y vulnerable simultáneamente». Sebastián besó su cabeza suavemente. «Y tú me enseñaste que el amor real no es perfecto ni fácil, pero es infinitamente más satisfactorio que cualquier cosa superficial. Me enseñaste que la familia no siempre es sangre, sino elección, y yo los elijo a ustedes, todos los días para el resto de mi vida». Las palabras flotaron entre ellos como promesa sagrada. Permanecieron así durante largo rato, bajo las estrellas, en el patio de la casa que ahora compartían, pensando en todo el camino que habían recorrido desde aquella primera cita. Marisol recordó el miedo que había sentido al revelar que era madre soltera, la certeza de que él se iría como todos los demás. Y recordó la sorpresa abrumadora cuando él había hecho exactamente lo opuesto, cuando había visto en su maternidad no complicación, sino fortaleza. Pensó en todos los momentos desde entonces, las risas y las lágrimas, los desacuerdos y reconciliaciones, los días ordinarios que se volvieron extraordinarios,
simplemente porque los vivían juntos. Y supo con certeza absoluta que esto era real, que era permanente, que habían construido algo lo suficientemente fuerte como para sobrevivir cualquier tormenta que viniera. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Marisol finalmente, rompiendo el silencio confortable. Que tratando de ahuyentarte diciéndote que podías irte, terminé encontrando a alguien que nunca se fue, que se quedó precisamente porque vio la verdad completa de quién soy. Sebastián rió suavemente. Y yo, que había estado buscando algo real en todos los lugares equivocados, lo encontré en el momento donde alguien me dio permiso de irme. El universo tiene sentido del humor extraño. Marisol asintió, sonriendo en la oscuridad. Desde adentro llegó el sonido suave de Mateo moviéndose en sueños, probablemente pateando las cobijas como hacía siempre. Y en ese momento, en ese patio bajo estrellas infinitas, con el hombre que había elegido amarla completamente y el hijo que dormía seguro sabiendo que era amado, Marisol Vega finalmente entendió lo que significaba estar completa. No porque un hombre la completara, sino porque había encontrado el coraje de abrirse a la posibilidad de amor después de años protegiéndose, porque había aprendido que ser vulnerable no era debilidad, sino la forma más valiente de fuerza, y porque había descubierto que las mejores historias no empiezan con perfección, sino con honestidad cruda y la disposición de quedarse incluso cuando hubiera sido más fácil irse. «Te amo», dijo Marisol de nuevo, porque las palabras nunca se sentían suficientes, pero eran todo lo que tenía para expresar la enormidad de lo que sentía. «Los amo», respondió Sebastián, incluyendo a Mateo en esa declaración. «A los dos, para siempre». Y en ese para siempre, Marisol eligió creer, eligió confiar, eligió amar sin reservas, porque algunas historias merecen finales felices. Y esta, su historia que había comenzado con miedo y expectativa de rechazo, había florecido en algo más hermoso de lo que jamás había imaginado posible. No era cuento de hadas sin problemas. Era mejor, era real, era auténtico. Era amor que había elegido quedarse cuando tuvo todas las oportunidades de irse. Y eso decidió Marisol mientras las estrellas brillaban sobre ellos y su familia dormía en paz. Era el tipo de amor que valía cada momento de vulnerabilidad, cada riesgo tomado, cada miedo enfrentado. Era el tipo de amor que dura para siempre.